no hace contención. Eso solo hacemos confinamiento, que es como una maniobra defensiva. ¿Y ese confinamiento cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos varias cosas que entran de alguna manera dentro de los elementos de confinamiento. Uno, ¿ok? Es la absorción, es decir, disponer de algún elemento o algún material debidamente probado y obviamente en coordinación con los técnicos, que para eso bastantes radios pueden estar disponibles, y colocar algo que sencillamente retenga allí el material. Nada más. Yo no lo voy a limpiar, nada más algo que está allí, lo jale y lo tenga él, hasta que el técnico llegue y se encargue de la remoción y la descontaminación y limpieza. Otro elemento que puedo usar es la, el dique, ¿ok? O la retención, que disponemos de otros elementos, como tal se ilustra en la imagen, sencillamente evite que el material siga corriendo hacia otro lado. Yo no estoy tocando el material, yo no estoy manipulando el material, yo nada más dispuse este tipo de cosas, yo vi, evalué cuál era el patrón de dispersión que llevaba el material y yo dije, ah, ok, mira, el material se está dispersando de esta forma, viene bajando porque hay una pendiente, o él se está abriendo así poco a poco, ok, entonces en base a ese patrón de dispersión que yo vi anteriormente, yo voy a colocar elementos que hagan que cuando él llegue acá, no pase más de allí. Entonces lo estoy reteniendo, lo que le llaman coloquialmente diquear el material. Otro elemento que se utiliza es la dilución. La dilución es algo fácil, no es más que grandes cantidades de agua, ¿ok? Que se aplican a fin de que la concentración de ese material baje a un punto mucho menos agresivo o inclusive en algunos casos a inocuo. La dilución es lo que nosotros normal o mayoritariamente vamos a utilizar en los casos de JAMA cuando nos toque hacer el pasillo de descontaminación, que es responsabilidad de operaciones su operación, valga la redundancia. Otra maniobra defensiva que podemos aplicar es el cierre de llaves remotas. Entiéndase por llaves remotas, bien sea que el operador pueda cerrarla aguas arriba la llave, ¿ok? En un punto donde no haya contaminación con el elemento en derrame o fuga, o que la instalación cuente con dispositivos de cierre remoto automático, donde desde una sala de control se puede ordenar el corte de flujo de producto y no llegue al punto donde se está produciendo la fuga. Nos pasa también dentro de operaciones que se nos dice que debemos ventilar, porque si hay áreas que están expuestas a vapores, ¿ok? La mejor forma que podemos hacer es que esos vapores no estén allí. Entonces, si estamos en áreas cerradas, por ejemplo, oficinas, plantas, y se presume que hay un tema con vapores, lo recomendable es abrir ventanas, usar extractores, etcétera. Es importante acotar acá que si la instalación cuenta con extractores eléctricos y se sospecha de que eh, la atmósfera puede estar en fase explosiva, en fase inflamable, esos extractores no se deben prender, ¿ok? Porque lo que pudiésemos ocasionar sería una explosión, una deflagración en el sitio. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy presente. A ver, estimados, ¿hasta acá alguna duda o pregunta? Instructor. Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo tengo una consulta porque algo así sucedió en un trabajo que yo tenía. Hubo toda una discusión cuando hubo una fuga con su derrame respectivo de unas tuberías. Eh, una persona con el conocimiento que nosotros tenemos, que es el nivel básico, cerró una válvula que se encontraba aguas arriba, como usted lo menciona, sin ningún tipo de perjuicio. Y los técnicos
hicieron en realidad todo un escándalo, se podría decir, porque decían de que nosotros no podíamos ni siquiera tocar eso, ¿no? Entonces, esa era una duda. Y con el tema de la ilusión que usted está mencionando, otra duda que también siempre tuve es que si es que yo soy contaminado o tengo una víctima contaminada con un producto que tiene riesgo, en este caso, de que puedan reaccionar con el agua, ¿cuál sería la mejor sugerencia para poder hacer ese tipo de descontaminación, se podría decir? Ok, vamos al primer punto. Quedamos que a nivel de operaciones se hacen maniobras defensivas. Y la idea de cualquier respondedor hazmat es que un producto peligroso no siga en fuga o derrame, porque mientras más producto esté fuera de su contenedor, el nivel de riesgo es mayor, inclusive para el técnico que lo va a responder. ¿Ok? Entonces, la maniobra está clarísima. Si yo tengo oportunidad desde un área sin riesgo, sin contaminación, evitar el derrame, se evita. Yo no estoy entrando a manejar el producto. ¿Ok? Ahora, si no hubiese esa forma y, por ejemplo, una tubería que ya hay que llegar y hacer un encamisado de la tubería o un barril que hay que llegar y hacerle un taponamiento, todo eso, ya eso lo hace el técnico y ahí yo no tengo nada que hacer, pero no entendería en el sentido común por qué un técnico viene y dice no cierres. Recuerden, también hay elementos que hay que tener en cuenta, ¿ok? No es que porque yo soy nivel de operaciones, yo llego y cierro, estoy trabajando en refinería y hay una fuga de combustible y vengo y cierro la válvula hacia lo loco, porque también hay, recuerden que en plantas hay temas de presión, hay temas de calentamiento o enfriamiento en otros tipos, como las criogénicas de tubería. Tenemos activaciones y desactivaciones de bombas. Entonces, obviamente, sé que la maniobra es cerrarlo a distancia, pero en todo este tipo de plantas de industria, debo hacerlo en coordinación con sala de control para evitar daños a otros elementos de la planta. Eso como nota informativa importante. En cuanto a lo de la ilusión, siempre existe el tema de qué hacer si el material es reactivo al agua. Eso es típico. Entonces, normalmente, si tienes oportunidad de usar un elemento, otro tipo de elemento, bien sea remoción, bien sea neutralización, perfecto. Pero si estamos en plena emergencia y sencillamente la persona se está viendo afectada por el material o necesito sacar el respondedor como van a ver más adelante de emergencia o tengo que aplicar cualquier tipo de descontaminación y lo único que tengo es agua, lamentablemente lo que va a llevar es agua. Instructor, que si lleva agua va a producir una reacción exotérmica y la persona se puede quemar, que si lleva agua va a generar vapores. Sí, va a haber un riesgo secundario, pero entonces ahí lo que va a aplicar es que usted va a meter agua, pero en cantidades industriales. Usted ahí no le va a quedar otra que meter agua, como diríamos coloquialmente, vaciarle el camión encima, vaciarle la máquina para diluir ese producto con la mayor velocidad posible y el efecto nocivo que estamos esperando por ser reactivo el agua dure lo menos posible. Por ejemplo, si es exopaíses. Este dispositivo normalmente tiene dos tipos de circuitos. Hay uno de circuito abierto y otro de circuito cerrado. ¿Qué pasa con el de circuito abierto? El de circuito abierto usted agarra y una vez que exhala, el aire que exhala se va fuera del equipo. ¿Ok? Y es el que más comúnmente nosotros utilizamos, no solamente en materiales peligrosos, sino que en incendios y en otro tipo de ejemplos. Tiene un alto nivel de protección para nuestras vías respiratorias, ¿ok? Evita la deficiencia de oxígeno y la versatilidad en cuanto a la distancia es una de sus mayores funciones. El tema, bueno, sabemos que tiene una duración limitada. Normalmente cuando trabajamos con un equipo de aire autónomo, decimos que su duración es de aproximadamente 30 minutos, es lo que se tiende a trabajar con el equipo. Eso puede variar muchísimo dependiendo de las capacidades físicas del respondedor
e inclusive de sus capacidades psicológicas, porque los estados de ansiedad del respondedor pueden aumentar su frecuencia respiratoria y se come más rápido la botella de aire. Entre también sus desventajas está el tema de su movilidad. Si estamos en espacio abierto no hay mucho problema, pero cuando nos toca trabajar en sitios un poco más cerrados o en espacio confinado, quizás el bulto en la espalda nos pueda generar ciertos elementos o ciertas limitaciones para el trabajo. Dentro de la protección respiratoria también encontramos otras especies de SCBA, pero estas se denominan de circuito cerrado. ¿Qué pasa con el circuito cerrado? Él le va a limitar su capacidad de trabajo, no es infinito, ¿ok? Y tiene propiedades parecidas al anterior, tiene propiedades con respecto a el manejo de distancia, no vas a estar sometido a un perímetro, te puedes mover tranquilamente, fueras inflamable o en presencia de oxidante. Como hablamos anteriormente, el que nosotros vamos a utilizar o el que vamos a encontrar en la mayoría de los casos, César nos comenta por acá, ir con él a ver cómo se respira en la noche con el SCBA. Sin embargo, vamos a mencionar muy rápidamente algunos de los elementos que lo componen. ¿Ok? Por un lado, tenemos la pieza facial. Este señor que está acá. Esta pieza facial lo que hace es recubrir toda la cara y generar un sello hermético con su goma o con su jeve, dependiendo del idioma en que lo digamos, con la piel del rostro. ¿A fin de qué? A fin de proteger lo que vienen siendo los ojos, la nariz y la boca, como vías de entrada. ¿Ok? Esta pieza facial adicionalmente cuenta con una válvula de exhalación por donde va a salir el aire. Una vez que nosotros botamos aire, va a permitir que el mismo vuelva a la atmósfera. Es importante acotar, señores, con la pieza facial, en todos los protocolos de colocación de la pieza, ¿ok? Se debe hacer dos pruebas de la pieza, una al momento de inspeccionar el equipo y otra una vez colocada para garantizar de que el sello hermético funcione adecuadamente. Tenemos el regulador. El regulador está dado para bajar los niveles de presión. Esto está a muy alta presión dentro de los cilindros, no sería respirable si sale de forma directa. Entonces, este regulador va a permitir, normalmente estos sistemas tienen tres reguladores, uno acá, uno de media presión y ya uno de baja presión acá, ¿ok? Que lo va a llevar a una atmósfera de que usted pueda respirar normalmente como si fuera aire. Ellos trabajan con una válvula a demanda. ¿Qué quiere decir una válvula a demanda? Que mientras usted no inhale, es decir, mientras usted no haga jale de aire, crea un vacío dentro de la máscara, él no va a dispensar aire. ¿Ok? Todo esto está montado sobre una especie de correaje de arnés tipo mochila, lo que llamamos el conjunto de arnés, el cual debe estar bien sujeto tanto de forma vertical como de manera horizontal. Y tenemos lo que corresponde a el cilindro como tal, que es el que contiene el aire, ¿ok? Normalmente estos cilindros los vamos a ver con mediciones sobre 4.500 PSI en la actualidad y adicionalmente a eso contamos con lo que llamamos un regulador, pues, a ver, ¿cómo les digo? Una pieza adicional que contiene o nos muestra cuánto nos queda de aire, ¿ok? Y en la actualidad lleva incorporado el sistema PAS o el sistema llamado de hombre caído. Es decir, cuando un respondedor pasa más de aproximadamente 25 segundos sin movimiento, este sistema va a generar una alarma, adicionalmente de tener allí una alarma de baja presión que nos va a avisar cuando nos queda bajo nivel de aire. ¿Ok? Antiguamente el nivel de aire estaba
sobre el 20-25%, era lo que indicaba la norma 1981 sobre el SCBA, pero ya en la última versión se pide que sea el 35% el nivel de la alarma. Es decir, cuando vamos a el 65% de solicitud, viene y nos empieza a sonar esta alarma para evacuarnos. Elementos que acumulan mayor capacidad, algunos pueden ser compresores que mantienen el abastecimiento, otros trabajan en conjunto de botellas de aire para dar mayor autonomía al respondedor. Sin embargo, si bien podemos trabajar largo tiempo y no es tan pesado o tan exigente como es cargar el SCBA, nos limita mucho el tema de la distancia porque vamos a depender de una línea de suministro de aire, ¿ok? Y por normas no está aprobado para sitios con peligros inmediatos a la vida. Y están las famosas máscaras, como las conocemos coloquialmente, va a depender su configuración de la forma como tenga el filtro. Tenemos unos que trabajan a media cara, es decir, solamente van a cubrir boca y nariz, los cuales vamos a utilizar única y exclusivamente cuando sabemos que el material solo es peligroso por vía de inhalación. ¿Ok? Recuerden que estos materiales o cualquiera de estas máscaras, a diferencia de las anteriores, no pueden ser usadas en atmósferas asfixiantes, entiendas atmósferas con deficiencia de oxígeno, porque si bien los filtros logran contener el material, no logran dar oxígeno como las que vimos anteriormente, en este caso el SCBA. Si bien ya protegimos nuestra vía respiratoria, ahora nos toca proteger nuestra vía cutánea, nuestra piel. Y para eso tenemos distintos niveles de protección. Acá es necesario precisar algo. Normalmente nos referimos a los trajes con la letra que refiere al nivel de protección. No hay un traje A, no hay un traje B. Lo que tenemos es un nivel de protección A y un nivel de protección B, como lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Sí, a ver, José, correcto. La NFPA 1981 es la que corresponde a los aparatos respiratorios autocontenidos, a los SCBA. NFPA 1981. Entonces, como les digo, el nivel de protección va a ser una configuración de elementos que nos van a ayudar, valga la redundancia, a protegernos de lo que está fuera. Integradas, tiene guantes integrados, el SCBA va dentro del traje, todo, ¿ok? Herméticamente aislado del ambiente. Normalmente vamos a usar este traje cuando tenemos presencia de vapores que son capaces de afectar la piel, ¿ok? Y cuando no sabemos qué material es. Cuando no se sabe el tipo de material, cuando no, yo creo que es, no, señores, en Hamas no existe el yo creo que es. Hasta que no esté seguro, este señor es mi nivel de protección. ¿Ok? Ahora, si mi riesgo es un poco menor, yo lo que estoy ya a sabiendas de que lo que me puede dañar son cosas que caigan en mi vía respiratoria o salpicaduras del material y por eso requiero la protección de mi piel, yo paso a un nivel B. El nivel B de protección
es un traje a cuerpo completo, ¿ok? Los guantes de este traje no están incorporados. Usas botas, no están incorporadas. El A tiene botas adicionales a sus medias internas por temas de protección de abrasión con la superficie. El B, algunos traen medias incorporadas y otros no traen medias incorporadas. ¿Ok? Eso va a depender del fabricante de cada uno de los ejemplos. Y el EPRA, como ustedes ven acá, vaya por fuera del equipo. En este caso, con el traje B, se utiliza una cinta tipo duct tape, tanto para sellar la parte de las botas como para sellar la parte de las mangas. Esto con la finalidad de igualmente disminuir la mayor cantidad de elementos que puedan ingresar. Si yo tengo una atmósfera que es eh, inmediatamente peligrosa la vida con unos niveles de IDH muy elevados, yo debo usar A. Si no, puedo usar un traje B. Ahora, cuando la protección de los elementos van primordialmente al nivel cutáneo, pero no tengo problemas con el suministro de aire, no tengo problemas con el oxígeno. Quizás sí hay químicos, pero los puedo manejar con los filtros, entonces me paso a un nivel de protección C. El nivel de protección C es un traje muy parecido al B, ¿ok? Varía un poco en su composición dependiendo del material que usted va a utilizar, pero ya la pieza facial, fíjense que no tiene suministro de aire. Estás trabajando exclusivamente con filtro porque no vas a tener nada que te elimine o que te convierta la atmósfera en asfixiante o que te baje el nivel de oxígeno en el ambiente. Si ya todo lo demás, si ya el tema de la protección contra químicos a la piel o a las vías respiratorias es bajo o regular, entonces llego a mi nivel de protección D, que no es otra cosa que mi traje de trabajo normal, ¿ok? Es necesario acá tomar en cuenta para el caso de bomberos que normalmente consideramos el traje estructural como un nivel D para cuando estamos respondiendo a un incidente. Esta ropa de protección, ¿ok? Nos va a evitar muchos temas con los químicos, pero hay también otros elementos que están presentes en el ambiente y que necesitan ropa adecuada. Entonces, según el tipo de riesgo que yo voy a manejar, ¿ok? Vemos lo siguiente. Se nos genera un fuego, yo no lo puedo atender con ninguno de los trajes anteriores, por eso le decía, en el caso de bomberos, se va a considerar el nivel de incendio. Entonces, cuando tenemos estos elementos, la ventaja, como bien les dice, bueno, traje de incendio hay casi en todos lados, la protección térmica va a ser necesaria. Cuando tengamos un incendio hazmat, entonces lo más probable, salvo que el comando de incidente por algún motivo muy específico decía otra cosa, es que el incidente se va a dejar de manejar como hazmat y se va a empezar a manejar como incendio. Entonces, siempre va a ser necesario tener personal disponible y debidamente equipado para responder a esto. Y si sabemos que es un clase 2, un clase 3, un clase 4, con mucha más razón todavía, porque ya de por sí el material nos está indicando que en cualquier momento va a arder. Hay temperaturas que son mucho más elevadas. Recuerden que los trajes de bombero, por decirlo así, los trajes estructurales, no son infinitos, no es que ellos aguantan toda la candela que uno les quiera soportar, e incluso usted agarra un traje de incendio y le coloca llama de forma directa durante un tiempo relativamente corto y el traje se va a quemar. Entonces, en eso que el traje se queme, también puede haber temas en donde las temperaturas son tan elevadas que requerimos diseños especiales y entre los que llamamos estos trajes de proximidad o de aproximación, parecidos un poco al de incendio en configuración
o en cuanto al corte, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este caso vienen con unos revestimientos aluminizados, por decirlo de alguna manera, con diferentes tipos de elementos para poder generar mayor protección. Sí, los trajes estructurales se queman, si llegan a quemarse. Hay como un ruido extraño Instructor, ahí. y después se prende el traje, no antes. No sé, corríjame. Sí, el traje se puede prender con el bombero adentro y el bombero quedar lesionado. Sí ha pasado, incluso recientemente acá en Perú tuvimos un incidente con unos hermanos bomberos que sufrieron un fogonazo, tuvieron varios meses muy mal heridos y los trajes quedaron muy dañados y achicharrados, pues. Vale, vale. Ajá, Calé, lo que preguntas, ¿qué ropas dentro del traje? Algodón, hermano. Aló. Indefec- Indefectiblemente, algodón es lo recomendado como ropa de base para nuestro personal de respuesta. ¿Por qué no sintético? Porque el sintético, si llegaras a tener un fogonazo que te traspase el traje por algún motivo o una primera respuesta, el sintético se va de alguna forma a derretir y se va a adherir a la piel de una forma mucho más fuerte y su remoción va a ser mucho más difícil y dolorosa. Mientras que el algodón, esa fibra va a tender, en caso de llegar llama hasta allí, se va a carbonizar y lo que vas a tener es que retirar la ceniza. Aló, Marcial. ¿Te escucho? Sí, Juan Romero. Quería poner el ejemplo de un caso que hubo también en Lima, unos compañeros bomberos fueron a controlar un incendio en un lugar donde había pues alcoholes, y no necesariamente pienso yo que un traje encendido quiere decir que el bombero ha sido expuesto directamente al fuego, porque en este caso los contenedores que estaban en el interior, que eran plásticos, se generó por el calor la presión de vapor interna y pues los explotó el plástico y le salpicó el combustible, se adhirió automáticamente a la prenda, al traje y se encendió. O sea, y él salió del interior, pero lo lograban apagar. Pero, o sea, no necesariamente un traje encendido, yo pienso que indica de que hoy que está muerto. En este caso, el que lo está usando puede ser un brigadista, un bombero o No, cualquier no, otra persona. es que por eso es lo que le comparto al compañero. O sea, el traje se puede encender con el respondedor adentro, el respondedor va a quedar, ¿ok? Va a estar allí y posiblemente lesionado. Quizás tú y yo estamos hablando del mismo caso, que fueron dos de los muchachos que salieron lesionados de la misma, en el mismo incidente, y los trajes quedaron inservibles. Y ellos quedaron, gracias a Dios, con vida, pero quedaron con sus lesiones que les llevó varios tiempos de recuperación. O sea, habemos personas, me incluyo, a las cuales se nos ha aprendido el traje por algún motivo y afortunadamente entre usar bien el traje y algún compañero cercano, que siempre debemos trabajar con nuestro respaldo, ha reaccionado como las cosas deben ser, la estamos contando. Había un compañero que conseguir varias normas para lo que son los trajes de hazmat. Marcial, René, ¿cómo estás? bien, gracias. Solo una pequeña acotación, sin quitar mucho tiempo. Algo importante para conocimiento de todos, que vemos aquí que hay una gama importante de personas diversas de todo tipo, y algo importante a saber es que los equipos de protección contra incendios, equipos estructurales, no es una, en el buen sentido de la palabra, no quiero que malinterpreten, no es una capa de Superman, simple y sencillamente es una tela especial con un recubierto de Nomex o de PVI o una combinación de ambos, ¿verdad? Que simple y llanamente lo que hace es protegernos a ciertas temperaturas, pero como usted bien lo decía, expuesto a altísimas temperaturas, a la fatiga del mismo equipo, al cumplimiento de la vida útil. Sabemos que estamos en países donde
el cambiar el equipo de protección personal, combate de incendios, no es tan sencillo como, o de tener en muchos otros países, tú lavas tu equipo y tienes el otro de repuesto, etcétera. En caso de nosotros solo tenemos uno para cada bombero. Eh, sí es un equipo que expuesto a ciertas temperaturas, al riesgo de la fatiga, al riesgo de los años, se va degradando y nosotros sí hemos tenido bomberos expuestos con, ahí aparecieron unas ampollas, no sé si es igual en todos los países, o lesiones de quemaduras de primero, segundo y tercer grado, aún así usando el equipo de protección personal y no necesariamente con una llama directa. Entonces ahí les hago el comercial, pero sí es un equipo que a través del tiempo o expuesto a ciertas temperaturas y aún así, como ya usted lo dijo, él tampoco es efectivo en productos químicos, ¿verdad? Entonces, sí sepan de antemano que ese equipo, pues sí cumple ciertos requisitos, ciertas normas, pero no es la capa de Superman que tal vez muchos pensamos en nuestro momento que eso iba a ser de esa manera. Gracias, Marcial. Gracias a ti, René, por el aporte. Sí, ciertamente tenemos que estar claros en las limitaciones de cada uno de los equipos y eso es el fin de traerlos a colación en esta actividad. Fíjense que preguntan también el tema del traje, igual como los trajes, cómo es el comportamiento de los SCBA. En ese caso, lo recomendado es irse a la ficha técnica del fabricante y evaluar qué características da en cuanto a las prestaciones y en cuanto, valga la redundancia, la resistencia que este presenta. Porque, ¿qué ocurre? No todos los SCBA, aunque por fuera se vean parecidos o iguales, tienen las mismas condiciones. Hay SCBA, por ejemplo, que son solamente para uso industrial, pero no soportan fuego, no soportan temperaturas de incendio. Entonces, en ese caso, el compañero que nos hace la consulta, lo que debe es remitirse a la ficha técnica del equipo y ver si sirve o no para el evento en el cual lo va a disponer. Llamamos entonces traje de protección química o Chemical Protective Clothing, lo que corresponde a los mismos elementos que estábamos viendo anteriormente, ¿ok? Es decir, los trajes con los que vamos a diseñar o vamos a configurar nuestros niveles de protección A, B o C. Estos trajes, a su vez, se le conocen como los trajes o la ropa de protección contra vapores o contra salpicadura de líquido, lo que de repente veíamos para utilizar en el nivel B y en el nivel C de protección, que son trajes que si bien cubren todo el cuerpo, no son totalmente encapsulados. Hay una cantidad de elementos, insisto, que nosotros tenemos que tener en cuenta o que vamos a evaluar para definir nuestro traje de protección. Por ejemplo, a ver, ok. Tenemos otra vez estos símbolos, los hemos visto en veces anteriores. ¿Qué pasa? Tenemos el elemento térmico. Recuerden que entonces el elemento térmico puede requerir SCBA para evitar daños o quemaduras en las vías respiratorias. Si es muy frío, también para tener un aire respirable que no congele o provoca quemadura por frío, valga lo irónico, la vía respiratoria. Puede ser que necesitemos entonces un traje de protección de bombero, porque las temperaturas no van a ser soportadas por un traje, por ejemplo, un CPC. Tenemos temas como los criogénicos, que en contacto con la piel pueden generar lesiones, entonces van a requerir también un elemento de protección. Entonces acá normalmente lo que va a entrar en este tipo al evaluar el aspecto térmico en cuanto a los equipos de protección personal, viene siendo cuál logre soportar cualquiera de los extremos, bien sea porque es algo muy frío o porque es algo muy caliente por la llama. Si nos encontramos en presencia de elementos de carácter radiológico, lo más probable es que vamos a requerir un CPC
¿ok? Que esté aprobado para ser expuesto a radiación. No todos los CPC son iguales, señores, ¿ok? No es que porque se ven todos afuera, que son de plástico y son encapsulados, cualquiera sirve. No, hay materiales que están dispuestos para cada tipo, bien sea de químico, de elemento biológico y en este caso para protección radiológica. La composición del material, ¿quién se los da? Bueno, cada fabricante debe generar una ficha técnica de el producto del traje y esa ficha técnica usted la va a tener que revisar para enterarse de qué lo está cuidando, por cuánto tiempo lo está cuidando y en qué concentraciones lo está cuidando. Entonces, en caso de radiológico, hablaríamos de un traje CPC aprobado para radiación y obviamente un equipo de protección respiratoria que pudiese ser bien un SCBA o un suministro de aire. Adicionalmente, tenemos aquellos elementos o aquellos riesgos que volvemos a nombrar que son los asfixiantes. Entonces, en cuanto a los equipos de protección, ¿qué nos va a obligar un agente asfixiante? Bueno, como habíamos dicho antes, a usar un equipo que nos provee aire. ¿Cuál va a ser ese? Un SCBA, un equipo de suministro de aire. Y obviamente la ropa va a depender si el material también de forma adicional afecta quizás la piel, entonces nos obligaría a usar un equipo apropiado según el material que esté interviniendo.